Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. Como ya os dije, el lunes no me encontraba muy bien de la garganta ni de la voz, de hecho todavía no la puedo forzar demasiado. Y en el día de hoy lo que vamos a ver es por qué parece que la bolsa ahora mismo está en un canal tan bajista y en un mercado en el que parece que estamos corrigiendo una y otra vez. Bueno, muchas de las personas que me voy encontrando por las diferentes redes sociales, como Twitter o incluso en YouTube, en otro tipo de vídeos, no tienen por qué ser los míos, se están preguntando siempre cuándo va a dejar de caer este mercado, cuándo vamos a ver a las bolsas rebotar de verdad y volver otra vez a esos máximos históricos que ya tocamos en noviembre y que parece que cada vez nos estamos alejando más y más. Si nos fijamos en los gráficos de los índices y todavía aún más en la mayoría de las acciones que lo tienen más acentuado, podremos ver cómo estos gráficos nos están dibujando prácticamente un canal que es completamente bajista. Es decir, los máximos y los mínimos son cada vez decrecientes. En ese sentido, pues podemos ver cómo ya hemos hecho varios picos, tanto de máximos como de mínimos. Y la pregunta que muchos os hacéis es, ¿cuándo va a parar esto y por qué se está debiendo todo esto? Creo que lo más sencillo de resolver esa pregunta es el por qué se está provocando este canal. Tenemos dos grandes razones, podríamos decir, ahora mismo. Por un lado, la que todos conocemos es las tensiones geopolíticas que estamos viviendo ahora mismo entre los países de Ucrania y Rusia. Eso genera bastante incertidumbre, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear y es una potencia que, de escalar todavía aún más la situación que ya tenemos ahora mismo, que aún así es bastante grave, si llegásemos al siguiente nivel podríamos entrar en un territorio muy conflictivo, no solamente para esos dos países, sino también para el mundo occidental en general y para las bolsas americanas en concreto. Y es que ayer, sin ir más lejos, colgué en Twitter una imagen sobre las empresas que están cotizadas en el S&P 500, las 10 que tienen más exposición a este conflicto en Rusia más Ucrania. Es decir, de su facturación total, el porcentaje que esto representa sobre la propia empresa. Y veíamos empresas pues del tipo McDonald's, veíamos a Pepsi, veíamos a Mondelez, veíamos a diferentes tipos de empresas. Y estas al fin y al cabo son también las que están corrigiendo bastante, porque vosotros si os fijáis, veis en el caso de Pepsi, el otro día, no sé si fue antes de ayer, podríamos verla como una empresa que al fin y al cabo es defensiva y que probablemente cuando tenemos tanta incertidumbre, estas empresas no se comportan tan mal. A Pepsi la podemos llegar a ver caer casi un 4%, que para ser una empresa defensiva digamos que es una caída bastante fuerte en general. Entonces, ¿por qué se está alargando todo esto? Pues básicamente porque no conocemos hasta qué punto va a llegar este conflicto. Y como ya os digo, si esto aumentase y el conflicto llegase aún más arriba de lo que ya es y se volviese aún más grave, estaríamos tocando todavía más a la economía de lo que ya lo está. Y es que sí, al fin y al cabo, estas sanciones económicas que están imponiendo, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Unión Europea, a Rusia en concreto, nosotros también las vamos a pagar. Y las van a pagar también nuestras propias empresas. Tener en cuenta que nosotros, en el caso de la Unión Europea, al tener una dependencia tan alta de las materias primas, de los valores energéticos que produce Rusia, todo esto lo que va a hacer es encarecer el mercado mundial y que nosotros al fin y al cabo lo acabemos pagando en ese sentido. En el caso de Estados Unidos, pues pasa también algo similar con otro tipo de materias primas, porque ellos al fin y al cabo no dependen tanto de ese gas natural y del petróleo, porque son también productores ellos mismos. Entonces, a las empresas americanas lo que más le puede llegar a molestar es que si esto escala a un conflicto europeo en general en todo el continente, Estados Unidos tiene muchísimos intereses en toda Europa y eso sería algo que hundiría bastante su economía. Entonces, como esta inflación parece que va a venir aún más alta provocada por todos estos conflictos de cómo están subiendo aún más las materias primas y que la inflación pueda llegar a subir aún más, que la Fed se pueda volver incluso más agresiva, esto el mercado lo que está haciendo es descontarlo y pensar en que el crecimiento tan grande que íbamos a tener en este año 2022 a nivel económico se vaya a ralentizar y que, como ya dijimos en otro vídeo, incluso haya países que estén en riesgo de volver a entrar en alguna recesión. Y es que el segundo punto es el que acabo de mencionar ahora mismo, es el de la inflación.
con unos precios de la energía que no paran de subir, con los precios de las materias primas que no paran de subir, todo lo demás es una cadena. Si nosotros subimos el precio de la energía a empresas, por ejemplo, que trabajan con el acero, que trabajan en la industria en general, fabricando pues cualquier tipo de materia, cualquier tipo de material, para luego después hacer otro tipo de fabricación, lo que vamos a hacer es que estos precios también suban. Y después a la segunda empresa que venga también le subirán. Y al fin y al cabo todo esto termina afectando al consumidor directamente, porque subirán los precios de los alimentos, porque está subiendo el precio del combustible, porque está subiendo el precio de las materias primas, del grano, del trigo, etcétera. Subirán también, pues, si nos queremos comprar algún dispositivo tecnológico, porque tenemos cadenas de suministro que van a empeorar en este sentido. Subirán de precio también todo lo relacionado con la madera, todo lo relacionado, pues si queremos incluso un coche por el tema de los metales, por muchos temas que al fin y al cabo es todo una cadena porque es un efecto dominó de uno a otro. Si subimos los precios de algo, le va a estar afectando a muchísimas otras cosas. Entonces, en este sentido, a nosotros nos interesaría, pues lo que ya se ha repetido muchas veces, que es el pricing power, es decir, esas empresas que tienen la capacidad de subir precios y que esto no afecte a que pierdan clientela o que la competencia les pueda ganar terreno, ¿vale? Y es que ahora, en un par de semanas aproximadamente, incluso un poquito más, tenemos ya esta reunión de la Fed en la que ya nos esperamos la primera subida de tipos de interés. Todavía no sabemos al 100% de qué forma lo será, no sabemos si va a ser un 0,25, si va a ser un 0,5. Hay personas que se muestran un poco más agresivas, otras que son un poco más laxas. En ese sentido todavía no sabemos bien hacia dónde va a tirar Jay Powell y la Fed en general. Entonces, esa es otra preocupación que tiene el mercado en estos momentos y que no sabe si descontar aún más esas subidas de tipos porque lo que van a hacer es ralentizar la economía, como ya decíamos, pero de igual forma lo que también la está ralentizando mucho es esa subida de la inflación descontrolada. Si nosotros lo que hacemos es que la inflación continúa subiendo, mientras que nuestro crecimiento económico se está reduciendo, lo que vamos a entrar en los próximos meses es en una estanflación, que es algo que todos los economistas y en general los países temen para este año. Porque eso significaría que tuviésemos una inflación pegajosa, una inflación que no se está reduciendo durante el año 2022, mientras que el crecimiento económico sí que está reduciéndose, sí que está contrayéndose, sufriendo, y al fin y al cabo esto lo que va a hacer es mermar el poder adquisitivo de nuestra población y lo que va a hacer también es generar que nosotros salgamos de una forma más débil de esta crisis que venimos actualmente desde el año 2020. Entonces, la segunda pregunta es la de cuándo nosotros dejaremos de ver esta corrección y cuándo dejaremos de ver este canal bajista. Y esta es la que yo digo que es un poquito más difícil de llegar a contestar, porque sí, las razones las conocemos, pero no sabemos cuándo van a acabar las consecuencias. Entonces, lo que quiero resaltar sobre todo es que porque nosotros veamos durante estos meses de principios de año a la bolsa pues en un canal bajista corrigiendo y tener pues a lo mejor 4 o 5 meses eso de canal bajista y de no ir a ninguna parte prácticamente, pues no pasa absolutamente nada, porque al igual que las bolsas suben, las bolsas bajan también. Pero una bolsa no va a bajar infinitamente, al igual que no sube infinitamente. Nosotros vamos a tener, pues eso, esos máximos y esos mínimos que van a ir, pueden ser de manera decreciente, pueden ser de manera lateral o pueden ser de manera creciente. Si estamos, perdón, si estamos de manera decreciente, lo que vamos a ver es que llegaremos a un punto en el que tocaremos el suelo y a partir de ahí sí que veremos esa recuperación futura. Entonces, ¿cuándo veremos eso? Pues veremos cuando toda esta incertidumbre en los dos puntos que hemos mencionado, tanto de inflación como de tensiones geopolíticas, se relajen y veamos el fin a ellas. Necesitamos, por ejemplo, durante los próximos meses, seguramente será en la primavera, ver cómo esa inflación está perdiendo fuelle, ver cómo esa inflación se está desinflando. Y necesitamos también ver cómo este conflicto de Rusia y Ucrania pues se está empezando a resolver por la vía diplomática y estamos viendo que no va a escalar nada más y que podemos incluso relajar un poco esas sanciones económicas que al fin y al cabo nos están afectando al sector europeo y al sector americano en general, digamos al mundo occidental. Próximamente, si os gustaría, lo que haré será un vídeo dedicado a dónde deberíamos invertir o dónde creo que hay buenas oportunidades de inversión en un año en el que vamos a estar bastante condicionados pues, por estas subidas de interés y por esta inflación. Haré un vídeo pues, viendo un poquito empresas que se desenvuelven bastante bien en este entorno,
dando varios ejemplos, dando mis razones de por qué creo que son buenas empresas para este año y en general haceros mostrar pues otras que no son tan famosas como las que todos conocemos, como pueden llegar a ser las tecnológicas o algún banco, etcétera, etcétera. Si os ha gustado el vídeo, entonces dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter que es @accionespbolsa, donde escribo todo lo que ocurre a diario en los mercados financieros. Chequear el link de mi página web, que es accionespbolsa.com, donde podréis ver todos los precios objetivos y los ratings que yo doy, además de información extra que cada día añado. Y si os ha gustado el vídeo, entonces nos vemos en la próxima.